Gurdjieff, el gran iniciado de nuestra era. Por Stefan Nery. ¿Quién fue Gurdjieff? George Ivanovich Gurdjieff, uno de los místicos más controvertidos del siglo, nació el 1 de enero de 1877 en la ciudad de Alexandropol, provincia de Kars, URSS. Su padre, un acaudalado pastor, era además un azoi, palabra que en Asia Menor y en los Balcanes designa a los poetas locales, que componen, recitan o cantan versos, canciones, leyendas populares e historias de todo género. Estas dotes de su padre, unidas a su gran cultura, fueron determinantes en la formación de Gurdjieff y en su afán por conocer en detalle muchos aspectos mágicos y esotéricos. Gurdjieff se apasiona desde muy joven por las cuestiones abstractas y se decide a encontrar explicación a toda clase de fenómenos hasta entonces no comprendidos. Con sus maestros, muchos de ellos sacerdotes, aprendió novedosos conceptos acerca del hipnotismo, espiritismo, magnetismo, autosugestión, etc. Y además adquirió una noción muy peculiar acerca de la moral. La divide en dos clases principales, objetiva y subjetiva. La primera, es eterna y solo puede ser ampliada a través del tiempo, formando cada además de lo que llamamos una conciencia. La segunda, o sea la moral subjetiva, es más bien relativa, y está fundada en la comprensión particular que se tenga del bien y del mal en una época determinada. Los múltiples viajes de Gurdjieff le llevaron durante 2 décadas a lugares tan fascinantes y llenos de misterio como Ani, la antigua capital de los reyes de Armenia, a zonas ignotas y peligrosas del desierto de Gobi y a otros lugares. Entre ellos Egipto, el Tíbet, Arabia, donde se dice que el enigmático ruso aprendió secretos y técnicas de sectas y civilizaciones desaparecidas. Gurdjieff llega a París en 1922, donde funda el Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre. Calificado en su época de vidente, profeta, mesías e incluso demonio, para algunos era apenas un hábil charlatán que utilizó sus conocimientos para su enriquecimiento personal. Sin embargo, en el magnífico castillo que compró para instalar su instituto, tuvo numerosos discípulos famosos, como el arquitecto Frank Lloyd Wright, la escritora Catherine Mansfield, el poeta René Daumal y otros. Nunca se supo con exactitud de dónde provenían los cuantiosos fondos que Gurdjieff requería, como cabeza de toda una escuela de pensamiento, que inició con 50 seguidores. Gurdjieff desarrolló también sus grandes condiciones de escenógrafo y coreógrafo, creando un ballet o escuela de danzas que debía contribuir a la liberación interior de sus adeptos. Estimaba que esas danzas no solo ayudaban a dominar el cuerpo, sino que, gracias a sus complicadas y rigurosas reglas, obligaban a una concentración mental ininterrumpida. En su época, el ballet, La lucha de los magos, que presentó en diversas capitales de Europa, tuvo mucho éxito y suscitó apasionadas discusiones. ¿Poderes malignos? Según Gurdjieff, el hombre vive insólitamente lejos de sus propios límites y posee poderes diversos que, por lo general, no consigue utilizar. Emplea sus energías por debajo de su máximo y se soporta por debajo de su óptimo. Él, como maestro, y gracias a sus extraordinarias dotes, tenía enorme influencia sobre sus discípulos, y era capaz de transmitirles la energía necesaria, derramándola en el interior de ellos, como un manantial. Muchas fueron las fantásticas historias que hablan de prácticas demoníacas, poder supremo sobre otros adeptos, todo tipo de ritos diabólicos secretos y malignos que se realizaban tras los muros del Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre. Sus defensores señalan que el gran mérito de Gurdjieff fue buscar la asimilación de la cultura oriental en el mundo occidental, en una época en que Occidente y el Oriente constituía un completo enigma. Su doctrina influyó en la vida de muchas personas, tanto en forma positiva como negativa. Hoy, con el resurgimiento de muchos conocimientos esotéricos y ocultistas, Gurdjieff vuelve al tapete de la actualidad. El camino del fakir. Según Gurdjieff,
Los caminos que conducen a la inmortalidad pueden dividirse en tres categorías. 1. El camino del fakir. 2. El camino del monje. 3. El camino del yogi. El camino del fakir es el de la lucha contra el cuerpo físico. Es largo, difícil y dudoso. El fakir se esfuerza por desarrollar la voluntad física, el poder sobre el cuerpo. Lo obtiene mediante terribles sufrimientos, torturando el cuerpo. Todo el camino del fakir está hecho de ejercicios increíblemente penosos. Se mantiene de pie, en la misma posición, sin moverse durante horas, días, meses o años. Se mantiene bien, sentado sobre una piedra desnuda, bajo el sol, bajo la lluvia, bajo la nieve, mantiene los brazos extendidos o bien se tortura con fuego o con un hormiguero en una pata pone sus piernas desnudas, bajo el sol, muerte. Si no se enferma o muere, se desarrolla en él lo que puede llamarse voluntad física. Pero sus otras funciones, las impropias e intelectuales, permanecen sin desarrollar. Ha conquistado la voluntad, pero no puede hacer uso de ella para adquirir el conocimiento o lo perfeccionarse a sí mismo. Por lo general, está demasiado viejo para iniciar un trabajo nuevo. Así le sucede a uno, dice Gurdjieff, que día y noche, durante 20 años, se había mantenido sobre la punta de los dedos de las manos y de los pies. Ya no podía enderezarse ni desplazarse, sus discípulos lo transportaban y lo llevaban al río, donde lo lavaban como a un objeto. Camino del monje. El segundo camino es el del monje. Es el camino de la fe, del sentimiento religioso y de los sacrificios. Un hombre que no tuviera muy fuertes emociones religiosas y una imaginación religiosa muy intensa, no podría llegar a ser un monje verdadero. El camino del monje es también duro y muy largo. Pasa años y años luchando contra sí mismo, pero todo su trabajo está concentrado sobre los sentimientos. Sometiendo todas sus otras emociones a una sola, que es la fe, arrolla en sí mismo la unidad, la voluntad sobre las emociones. Pero su cuerpo físico y sus capacidades intelectuales pueden quedarse sin desarrollo. Para que telecinéticas pueden quedarse sin desarrollo, tendrá que cultivarse de lo que ha obtenido, tendrá que cultivarse física e intelectualmente. Esto no se podrá lograr sino por medio de nuevos sacrificios, de nuevas abstinencias, de nuevos renunciamientos. Un monje tiene que llegar a ser un ángel o un fakir. La mayoría muere antes de llegar a esto. Camino del yogi. El tercer camino es el del yogi. Es el camino del conocimiento, el camino del intelecto. Pero su cuerpo y sus emociones quedan sin desarrollarse, y como el fakir y el monje, es incapaz de sacar partido de su victoria. Lo sabe todo pero no puede hacer nada. Para ser capaz de hacer, debe conquistar el dominio sobre su cuerpo, sobre sus emociones. Para lograrlo, le es necesario comenzar a trabajar de nuevo, y no obtendrá resultados sin esfuerzos. En este caso, sin embargo, él tiene la ventaja de comprender su posición, de conocer lo que le falta, lo que debe hacer y la dirección que debe seguir. Pero, así como en el camino del fakir o del monje, también en el del yogi son muy escasos los que adquieren tal conocimiento. La mayoría se detiene en un grado de desarrollo y no va más lejos. El cuarto camino no exige que uno se retire del mundo, no exige uno abandone todo aquello a lo que se ha vivido hasta el momento. Este camino comienza mucho más lejos que el del yogi. Esto significa que es necesario estar preparado para entrar en él. Tal preparación, que es de las más serias, tiene que adquirirse en la vida ordinaria y aplicarla a muchos aspectos diferentes. Además, el nombre que desde el antiguo del cuarto camino tiene que reunir en su vida condiciones favorables al trabajo, o por lo menos aquellas que no lo hagan imposible. Es necesario convergerse que tanto en la vida exterior como en la interior, ciertas condiciones pueden constituir barreras infranqueables para el cuarto camino. El cuarto camino. Añadamos aún que este camino, contrariamente al del fakir, del monje y del yogi, no tiene una forma definida. Ante todo,
Hay que hallarlo. Es la primera prueba. Y es difícil, porque el cuarto camino es mucho menos conocido que los otros tres tradicionales. Son muchas las personas que nunca han oído hablar de él o que niegan simplemente su existencia o su posibilidad. El cuarto camino es muy exacto y más perfecto que los otros tres. El hombre que lo sigue conoce con precisión qué sustancia necesita para el desarrollo de sus fines y sabe que estas sustancias pueden ser elaboradas en el cuerpo en un mes de sufrimiento físico, una semana de tensión emocional o un día de ejercicio. Pero conoce igualmente que estas sustancias pueden ser introducidas desde afuera en el organismo sin tener claro que se sabe cómo regularlas. Así, en vez de perder un día entero en ejercicios, como el yogi, una semana en oraciones como el monje o un mes en suplicios como el fakir, el hombre que sigue el cuarto camino se contenta con preparar y engullir una pequeña píldora que contiene todas las sustancias requeridas. De esta manera, sin pérdida de tiempo, obtiene los resultados deseados. Lo esencial es esto: un grupo es el comienzo de todo. Un hombre solo no puede hacer nada, no puede alcanzar nada. Un grupo realmente dirigido puede hacer mucho. Al menos, tiene una posibilidad de llegar a resultados que un hombre solo nunca podrá alcanzar. La prisión de los hábitos. Usted no se da cuenta de su propia situación. Usted está en una prisión. Todo lo que puede desear, si es sensato, es escapar. Pero, ¿cómo escapar? Es necesario atravesar las murallas, cavando un túnel. Un hombre solo no puede hacer nada. Pero supongamos que sean 10 o 20 que trabajen por turno, ayudándose los unos a los otros, pueden acabar el túnel y escapar. Más aún, nadie puede escapar de la prisión sin la ayuda de aquellos que ya han escapado. Solo ellos pueden decir cómo es posible la evasión y hacer llegar a los cautivos las herramientas, las limas, todo lo que necesitan. Pero un prisionero aislado no puede encontrar a dichos hombres libres ni entrar en contacto con ellos. Se requiere de una organización. Nada se puede lograr sin una organización. Conocerse a sí mismo. Gurdjieff plantea también que un hombre, para conocerse a sí mismo, debe comenzar por observar la división de las funciones. Toda la actividad de la máquina humana, dice, está dividida en 4 grupos de funciones netamente divididas. Cada uno está gobernado por su propio cerebro o centro. El hombre debe diferenciar, al observarse a sí mismo, las 4 funciones fundamentales de su máquina, las funciones intelectual, emocional, motriz e instintiva. Cada fenómeno que un hombre observa en sí mismo se relaciona con una u otra de estas funciones. Por eso, antes de comenzar a observarse, un hombre debe comprender en qué difieren las funciones, qué significa la actividad intelectual, qué significa la actividad emocional, la actividad motriz y la actividad emotiva. Pero para observarse a sí mismo es necesario estar despierto, y esto solo es posible si uno se recuerda a sí mismo constantemente. El sueño cotidiano. Gurdjieff señala que el hombre moderno vive en el sueño, nace en el sueño, muere en el sueño. Debemos entender aquí esta palabra como un estado de aparente vigilia, y se refiere a que el hombre moderno camina, se viste, habla y se comporta según un método prescrito. También siente y piensa y tiene deseos que han sido formados en él por fuerzas externas. O sea, básicamente por la influencia del medio en que se ha desarrollado. Pero lo más grave es que no se da cuenta de esta situación y vive con la ilusión de que tiene voluntad propia. Requerido sobre qué es necesario para despertar a un hombre, Gurdjieff dice que se necesita un buen choque. Pero agrega que, cuando un hombre está profundamente dormido, un solo choque no es suficiente. Se necesita un largo periodo de incesantes choques. Pero, ¿quién va a administrarlos? ¿A quién contratar, si todo el mundo duerme? Por consiguiente, para despertar se necesita toda una combinación de esfuerzos.
Un hombre que quiera despertar tiene que buscar otras personas que también quieran despertar, a fin de trabajar con ellas. Por último, ningún trabajo de grupo es posible sin un maestro.